justo unas horas después de que ayer llegara la confirmación de que ya se puede faenar, que empieza oficialmente la costera del Bocarte. Nos hemos acercado aquí y tenemos al presidente de las cofradías de pescadores de toda Cantabria, César Mates, al que agradecemos que nos atienda. César, ayer llegó ya la orden a partir de las 8:30 de la tarde, más o menos. Ayer la verdad, buenos días primero, que no he dicho buenas tardes ya. Ayer ha sido, yo creo que este inicio de costera es el mayor despropósito que he conocido yo desde que he tenido cargos directivos, porque hemos tenido que estar en las oficinas hasta las 8:34 de la tarde. No ha llegado la resolución firmada que podíamos pescar anchoa, que se abría la anchoa, que se ha abierto con fecha 000 del día 3, o sea, a partir de las 12 de ayer lunes. Los barcos en la mar, que no sabían qué hacer. Ha sido una tarde de llamadas, de llamarnos entre todos. La verdad es que este inicio de costera ha empezado como un despropósito. Esperemos que quede en una anécdota. Una costera atípica. Antiguamente hablábamos de la costera cuando ya terminaba con el verdel, que empezaba en marzo y terminaba en junio, el 30 de junio. Este año no es así. ¿Sí o no? La costera empieza, según el plan de gestión, empieza el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre, ¿no? Eso es lo que dice el plan de gestión. Lo que pasa que todos sabemos que la costera se divide, la costera de primavera, que tenemos tenemos un TAG muy importante, normalmente el 85% del TAG, y luego tenemos el 15% para el resto del año, ¿no? Antiguamente las costeras eran de del 1 de julio a 30 de junio, pero bueno, ya hace años que se cambió el tema de que el TAC fuese anual y que se cogiese los 2 años. Sin embargo, la anchoa que hay en la zona 9 sí que sigue teniendo el mismo sistema, la zona 9A, la zona de Finisterre para abajo. Ahí hay un TAC que empieza el 1 de julio del año anterior y termina el 30 de junio de este año. Bien. El inicio ha sido un poco incipiente. La flota al este, toda la flota allí, en aguas del Golfo de Vizcaya, ha habido suerte de dispar. Unos han pillado algo, otros no han pillado nada, otros, creo que he oído por ahí que ha habido algunos de hasta 800 cajas. En todo caso, el precio, bueno. Pesca pequeña, inicio de costera, precio bueno, eso significa que ha habido poca cantidad, ¿no? A ver, normalmente el pescado que encontramos ahora no es un pescado de costera, es un pescado de tamaño pequeño. Ya sabíamos que había algo de anchoa, hay menos de lo que, o hemos encontrado menos bocarte de lo que pensábamos, pero bueno, es que normalmente a estas alturas lo que teníamos que estar es pescando verdeles, que es lo normal, pescar verdeles, porque bueno, realmente la costera fuerte todo el mundo sabe que empieza normalmente en abril. Pero bueno, en los últimos años el mes de marzo ha sido bastante importante. El año pasado, además, creo que en el mes de marzo ya empezamos a pescar pesca un poco grande, pero bueno, de la mar hacer y hacer pronósticos es equivocarse siempre, ¿no? Pues bueno, ayer hemos salido a todo correr y deprisa porque no contábamos hasta el 9 de marzo la apertura, por problemas que tenemos con la Secretaría General de Pesca, que bueno, pues son problemas por el cambio del tipo de gestión. Hemos salido y bueno, pues pues habremos estado toda la flota del País Vasco. Había barcos gallegos también y de Cantabria, quitando un par de ellos que todavía no estaban preparados. El resto nos hemos tenido que ir todos al País Vasco porque por aquí pues los barcos que habían estado faenando la semana pasada no habían señalado nada de pescado, con lo cual hemos ido allí a la zona de Fuenterrabía, creo que estaba la flota, mucho barco y poco pez. Biomasa, los técnicos, los científicos dicen que hay, ¿no? A ver, a mí cuando me preguntan siempre digo que yo tengo buenas perspectivas en la costera porque los informes científicos del 2025 de biomasa han sido muy buenos. El problema puntual que tuvimos el año 24 de reclutamiento, no de biomasa, sino de reclutamiento, porque no habían sobrevivido tantos alevines, que no tiene nada que ver con los pescadores, que es un problema de las condiciones climáticas que a veces no
no hay tanta supervivencia. El año pasado es la anécdota, ¿no? La anécdota que normalmente todos los años tenemos 33.000 toneladas para Francia y España, y el año pasado, de los últimos 10 años, ha sido el segundo en donde no hemos tenido el máximo. Podíamos tener más anchoa, pero por el plan de gestión estamos limitados a Francia y a España a 33.000 toneladas, de las que España tiene el 90%, que son 29.700. Por el acuerdo con Francia, pues bueno, al final tenemos 30.485, que casi son 2 millones más que el año pasado. A ver si mejora la cosa, parece pesca un poquito más grande y corre la pesca para acá, porque está el amigo Trump pegando tiros y ya sabemos lo que significa. El petróleo se va a poner, el gasóleo por las nubes, y contra menos desplazamientos haya, más cortos mejor. Personalmente ya lo he notado, porque ayer cuando hemos echado gasóleo, pues ya tiene subida, lógicamente, el gasóleo, y esperamos que siga subiendo, porque yo las noticias que tengo es que el precio, lo que tenemos todos en la tele, cerrado el estrecho de Hormuz, pues el petróleo va a ir para arriba. Y eso es una mala noticia para el pescador, como fue lo de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro sistema de venta, que es una subasta, el incremento de costes no le podemos repercutir. Entonces, que ayer yo haya pagado más el gasóleo, no me van a pagar más el pescado por eso. El pescado me lo pagan de acuerdo a la abundancia que haya en la subasta y de acuerdo al tamaño que tiene. Con lo cual es una mala noticia para los pescadores el tema de la guerra, que empezó, pues me parece que fue el sábado. Lógicamente, pues nos va a hacer una faena, ¿no? No sé hasta qué punto, no sé hasta dónde llegará. El año de la guerra de Ucrania, al inicio, en el año 22, pues nos afectó bastante, porque no solamente es el gasóleo, es los aceites, las redes, todo lo que tenga dependencia del petróleo, y luego el transporte, ¿no? Porque si el transporte, los barcos tienen que dar más vuelta porque no pueden pasar por donde pasan, pues al final todo se encarece. Es una mala noticia. Una mala noticia, y en el digamos, en el sector nuestro, por lo que te he dicho al principio, nuestra manera de vender, que es en una subasta, pues da igual, eso te lo comes. Todas las subidas, el incremento que tengas te lo comes, porque al final los precios son lo que son, y el que compra le da igual que haya subido el petróleo y que nuestros barcos le cueste más abastecernos de combustible. Antes citabas el verdel, las costeras como iban, ahora ya se solapan y demás. El verdel que, bueno, desde hace unos años está en plena crisis, sobre todo para los barcos, las embarcaciones de artes menores. Ha habido una especie de arreglo, ¿no? Creo que el Estado español se ha arreglado con otros estados europeos, ya estás diciendo que no, para mejorar la cuota, porque resulta que a los que más perjudican tenían más cuota y los que más cumplimos nos han rebajado muchísimo. En el tema del verdel, antes te he dicho que la biomasa de la anchoa estaba bien, te lo he dicho, y que bueno, pues por eso siempre yo soy optimista con la costera de la anchoa. Luego veremos si sacamos o no el rendimiento económico adecuado. Pero en el tema del verdel hay un problema con la biomasa. Un problema que ya llevábamos años viéndolo aquí. Porque ya llevábamos, yo creo que son 5 años sin poder la flota de anzuelo pescar el verdel. ¿Y eso por qué? Pues porque viene menos cantidad de verdel. El verdel, yo siempre explico que son puntas de verdel. Venía una punta, normalmente empezaba en febrero, a mediados. Entonces venía una punta, estábamos con ella, pescábamos, esa punta corría. Bueno, igual había un día, 2 no pescábamos, venía otra punta, y estábamos así pues de febrero hasta mayo, yo creo. Eso se acabó ya hace 5 años, ya empezó a bajar sobre todo la flota de otras artes, la más necesitada, la que vive de esa costera. Empezamos a observar problemas. Empezamos con recortes de biomasa y hélices con recortes de TAC. Hemos ido bajando, pues que ya veníamos años bajando la cuota, y este año pues ya hélices, que son los que hacen las recomendaciones científicas,
han dicho una cosa muy grave, que no se ha traducido a lo que debía ser, que es que la biomasa del stock está debajo de la biomasa límite. ¿Eso qué significa? Que la pesquería tendría que estar cerrada. No se ha cerrada la pesquería, pero la biomasa, eso pasó con el chicharro y nos cerraron de pesca dirigida. Pero lo están destruyendo en el norte, los países que no están ahí en la Unión Europea, Es que hacen lo que quieren, están matando prácticamente todo. Nosotros al final, los pescadores de aquí, sobre todo de Cantabria, que somos los que más dependencia teníamos del verdel, los pescadores más artesanales somos, pues no sé cómo decirte, la uña de un elefante. No somos nada. ¿Por qué? Pues porque el 80% del TAC de verdel lo pescan estados que no pertenecen a la Unión Europea, por un acuerdo que hay de la Unión Europea con esos estados de unas claves de reparto, ¿no? De lo que nos toca a nosotros, ya te digo, para toda Europa es el 20%. Los estados que tienen el 80%, a pesar de llegar a acuerdos todos los años en octubre con Europa de cómo repartimos ese TAC y cuánta cantidad vamos a poner de TAC, pues todos los años han estado incumpliendo y han estado haciendo sobrepesca. Esa sobrepesca es lo que ha traído el mal estado del stock, porque los científicos nos han dicho que el problema de la biomasa es porque se está haciendo sobrepesca. ¿Qué pasa? Pues este año la recomendación científica, la Unión Europea, sin llegar a acuerdos, porque este año por fin ya no hay acuerdo, cuando hay que rebajar brutalmente. Nosotros ha cogido un TAC la Unión Europea provisional del 70% de bajada. Sin embargo, los estados costeros ribereños que no pertenecen a la Unión Europea solo tienen una bajada, han cogido del 48%. A día de hoy todavía no hay acuerdo, y estamos en marzo, de cuál es el TAC definitivo de verdel, y no hay acuerdo con esos estados costeros, que es la Comisión Europea la que negocia. Hoy, día 3 y 4, hay una reunión en Copenhague de la Comisión con los estados costeros para intentar llegar a un acuerdo. Porque es un sinsentido que se sacrifiquen los pescadores más artesanales, en este caso los españoles, con una bajada del 70%, cuando los que han sobreexplotado la especie solo tengan una bajada del 48%. Nuestro sacrificio no va a servir de nada, porque la biomasa no se va a recuperar. Pues si no se va a recuperar la biomasa, vamos a pescar todos con una bajada del 48%. Pues por lo menos para ser todos iguales, ¿no? Porque lo que no se puede es los incumplidores que pesquen solo con una bajada del 48% y los cumplidores que pesquemos con una bajada del 70%.